Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan con humildad, con sencillez a esta celebración de la Eucaristía. En este día martes 4 del mes de julio, donde alabamos y bendecimos a Dios por el don maravilloso de la vida, por esta oportunidad que nos da de poder empezar a vivir esta Eucaristía en este día hermoso que Dios nos viene regalando. Querido hermano, oramos en esta Eucaristía por todos los fieles difuntos, en especial por mi papá Ruperto Medina y por Josefina Chávez, para que Dios les conceda el perdón de sus pecados y le admita en la presencia del cielo. Oramos también en esta Eucaristía por todos los países del mundo entero, para que pueda haber paz en medio de nuestros países, concordia, reconciliación y amor y ayuda y servicio también para con los más necesitados. Queridos hermanos y hermanas, a la luz de la palabra de hoy, vamos a escuchar cómo nosotros tenemos que aprender a ser obedientes a lo que el Señor nos dice, a lo que el Señor nos manda a través de su palabra. La mujer de Lot va a desobedecer y se va a convertir en una estatua de sal. También nos va a presentar la fe que nosotros debemos tener puesta en Dios nuestro Señor cuando tengamos problemas, dificultades, incertidumbres, momentos difíciles en medio de nuestra vida, para que podamos salir victoriosos de todas esas dificultades, pero debemos tener fe, que es lo que nos presenta el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 23 y siguiente. Queridos hermanos, vamos a vivir con humildad esta celebración de la Eucaristía, vamos a abrirle el corazón a Dios, vamos a tener una entrega grande y profunda con el Señor y vamos a compartir la Santa Misa todos los días, pero especialmente abrir el corazón y que seamos una digna morada del Señor. Pueblos todos aplaudan y aclamen a Dios con gritos de júbilo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad, con sencillez, con un corazón humilde, con un corazón contrito. Vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Vamos a pedir perdón al Señor por nuestras faltas. Vamos a reconocer delante de Dios que hemos desobedecido a su palabra, que no hemos hecho lo que Él nos ha mandado con humildad y con sencillez. Vamos a reconocer delante de Dios que hemos guardado odio, rencor en medio de nuestro corazón, que hemos sido envidiosos, prepotentes, orgullosos. Vamos a abrir nuestro corazón a implorar la misericordia de Dios para cada uno de nosotros, reconociendo con humildad y sencillez nuestros pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor,
ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad, con sencillez, vamos a disponernos para escuchar la santa palabra de Dios. Del libro de Génesis. Aquel día, al rayar el alba, los ángeles apresuraron a Lot diciéndole: vamos, toma a tu esposa y a tus 2 hijas, para que no perezcan a causa de los pecados de Sodoma. Como Lot no se decidía, los tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas. Los sacaron de su casa y los condujeron fuera de la ciudad, porque el Señor los perdonaba. Cuando estaban fuera, uno de los ángeles le dijo: ponte a salvo. No mires hacia atrás, no te detengas en el valle, ponte a salvo en los montes para que no perezcas. Lot le respondió: no, te lo ruego, tú me has favorecido a mí, tratándome con gran misericordia al salvarme la vida. Pero yo no podré sobrevivir en los montes, pues la desgracia me alcanzará ahí y moriría. Mira, aquí cerca hay una ciudad pequeña donde puedo refugiarme y salvar la vida. ¿Verdad que es pequeña y puedo vivir en ella? El ángel le contestó: accedo a lo que me pides. No arrasaré esa ciudad que dices. Aprisa, ponte a salvo, pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá. Por eso la ciudad se llama Zoar. El sol salía cuando Lot llegó a Zoar. El Señor hizo llover desde el cielo azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquellas ciudades y todo el valle, con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Abraham se levantó de mañana, se dirigió al sitio donde había estado con el Señor. Miró en dirección de Sodoma y Gomorra toda la extensión del valle y vio una gran humareda que salía del suelo como el humo de un horno. Así, cuando el Señor destruyó las ciudades del valle y arrasó las ciudades en lo que Lot había vivido, se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ten compasión de mí, Señor. Ten compasión de mí, Señor. Examíname, Señor. Ponme a prueba, sondea mis entrañas y mi corazón, porque tengo tu bondad ante mis ojos y camino en tu verdad. Ten compasión de mí, Señor. No me trates como los pecadores, ni me castigue como los sanguinarios. En sus manos llevan infamias y las tienen llenas de soborno. Ten compasión de mí, Señor. Yo, en cambio, camino en la integridad. Sálvame y ten compasión de mí. Mi pie se mantiene en camino recto. En la asamblea bendeciré al Señor. Ten compasión de mí, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos: ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Y envía desde el cielo Y envía del cielo un rayo de tu luz, un rayo de tu luz para que nos ilumine, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar para escudriñar la santa palabra de Dios la santa palabra de Dios y hacer la vida hacer la vida en medio de nuestra vida. en medio de nuestra vida. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar a la vivencia de esta Eucaristía y de escuchar su santa palabra. Queridos hermanos, se nos presenta en la primera lectura el libro del Génesis, capítulo 19, versículo 15 y siguiente, de la experiencia de Lot y de su familia, de cómo nosotros también debemos aprender a tener una experiencia de Dios, pero sobre todo aprender a escuchar la palabra de Dios. Porque cuando no se escucha la palabra de Dios, nos vamos por otro camino, nos vamos por otra senda. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a sufrir consecuencias garrafales y desgarradoras en medio de la vida. ¿Qué fue lo que le pasó a la mujer de Lot por no aprender a escuchar? Y inicia diciendo así la lectura: aquel día, al rayar el alba, los ángeles apresuraban a Lot diciéndole: vamos, toma a tu esposa, a tus 2 hijas, para que no perezcas a causa de los pecados de Sodoma. ¿Qué estaban haciendo? Pues salvándole la vida a este hombre justo, a Lot y a los de toda su familia, antes de que Sodoma fuera destruida. Entonces los ángeles se vinieron y apresuraron a Lot, que no quería salir, no quería moverse, su familia estaba muy lenta para salir. Entonces los ángeles, ¿qué hicieron? Pues apresuraron a Lot para que saliera. Y dice la palabra: como Lot no se decidía, los tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas, los sacaron de su casa y los condujeron fuera de la ciudad. Ellos no se apresuraban a salir. Entonces los ángeles los sacaron rápidamente de su casa. Vamos, muévanse, hay que salir porque Sodoma va a ser destruida. No querían salir, los ángeles lo agarraron rápidamente. Así hay personas que no les gusta acudir a las cosas de Dios, pero le falta un empujón para que puedan acercarse y permanecer fieles también en la presencia de Dios. Y claramente dice la palabra: cuando estaban fuera, uno de los ángeles le va a decir a Lot y le va a decir también a su familia. Escuche lo que le dijo: ponte a salvo, no mires hacia atrás. ¿Qué le dijo el ángel a Lot? Lo puso allí para decirle: mira, no, ponte a salvo, pero no vayas a mirar atrás, no vayas a voltear a mirar atrás, no te detengas en el valle, ponte a salvo en los montes para que no perezcas. Le dio un mandato, le dijo: no vayas a mirar atrás. Nosotros en la vida tenemos que aprender a no mirar atrás ni para agarrar impulso siquiera. Nosotros tenemos que aprender, queridos hermanos, queridas hermanas, a escuchar la voz de Dios.
a escuchar lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos manifiesta, lo que el Señor nos da. Pero no, nosotros a veces queremos hacer lo que nosotros queremos, lejos de lo que Dios nos ha mandado. Queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y por eso es que sufrimos, mire, calamidades, dificultades, desgracia, inconvenientes, porque yo mismo lo busco, porque yo mismo me voy en mi terquedad a que eso se haga presente en medio de mi vida, pero no quiero escuchar la voz de Dios, no quiero hacer la voluntad de Dios. El ángel lo puso en aviso a Lot, le dijo: ve, ocúltate en un lugar, ponte a salvo, pero no vayas a mirar atrás, no mires, le dijo el ángel a Lot y a los de su familia. Y dice, Lot le respondió: no, te lo ruego, tú me has favorecido a mí tratándome con gran misericordia al salvarme la vida, pero yo no podré sobrevivir en los montes, pues la desgracia me alcanzaría ahí y moriría. Mira, aquí cerca hay una ciudad pequeña en donde puedo refugiarme y salvar la vida. ¿Verdad que es pequeña y puedo vivir en ella? Entonces Lot habla con el ángel para poner aún más su vida a salvo en una pequeña ciudad donde puede refugiarse, donde allí no lo va a alcanzar la desgracia, sino que va a salvar su vida. Y además dice en la palabra de Dios lo siguiente: el Señor hizo llover desde el cielo azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, arrasó aquellas ciudades y todo el valle, con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Desobedeció a lo que el ángel le había dicho de parte del Señor: no mires atrás. La mujer de Lot, ¿qué hizo? Desobedeció la palabra, no hizo caso a lo mandado por el ángel, no obedeció a lo mandado por el Señor. Entonces, cuando empezó a caer azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué va a hacer la mujer de Lot? Va a mirar atrás. Y al mirar atrás, allí encontró la muerte inmediatamente. Nosotros debemos aprender, queridos hermanos, a obedecer. No debemos ser desobedientes. Si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, vamos a quedar en desgracia, vamos a quedar a la intemperie y solos. Tenemos que aprender a ser obedientes a la palabra del Señor. Tenemos que aprender a ser obedientes y aprender a escuchar la palabra de Dios que se nos da día tras día. El ángel le dijo: no miren atrás. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Y eso es castigo de Dios? No, eso es desobediencia de la mujer de Lot, que no obedeció lo mandado por Dios. Alguno podrá decir: eso es un castigo de Dios. No, eso no es castigo de Dios. Dios le dijo: no miren atrás. Cuando uno desobedece, uno se tiene que atener a las consecuencias que tiene que recibir a causa de la desobediencia. Cuando tú desobedeces la palabra de Dios, cuando tú desobedeces lo mandado por Dios, pues sabes que tienes que enfrentarte a las consecuencias. Cuando Dios te dice: ama a tu prójimo, y tú dices: no, yo voy a odiar, tienes que atenerte a las consecuencias por el odio que estás albergando en tu corazón. Cuando tú insultas, maldices, desprecias, te enojas, tienes que atenerte a las consecuencias que vienen sobre ti por desobedecer la palabra de Dios, por desobedecer los mandatos del Señor. Y eso fue lo que sufrió la mujer de Lot. Ella desobedeció. Ahí está Adán y Eva en el paraíso. Dios le dijo: no comerás del árbol que está en el centro del Edén. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron a Dios. Prefirieron escuchar a una serpiente, al diablo, desobedecieron a Dios, comieron y fueron expulsados. ¿Pero por qué? Porque ellos mismos fueron los que buscaron ese castigo. Son las consecuencias de la desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, queridos hermanos y hermanas,
tenemos que atenernos a las consecuencias de que van a venir sobre nuestra vida a causa de la desobediencia. La mujer de lo que hizo, pues desobedeció a lo que el ángel del Señor les había dicho. ¿Y qué pasó? Se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Por la desobediencia. Así que, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos invita a nosotros desde ya ¿a qué? A ser obedientes, a tener obediencia, a escuchar la palabra de Dios, a hacerle caso a la palabra de Dios y a no dudar de la palabra de Dios, sino a tener una certeza, una confianza, un abandono pleno en lo que el Señor nos presenta a través de su santa palabra. Por eso le ocurrió lo que le ocurrió a la mujer de Lot, porque desobedeció a lo mandado por el Señor. Y el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 23 y siguiente, nos va a presentar un episodio de Jesús que está en la barca con los discípulos en medio del mar. Qué bonita es la experiencia de ir también a Tierra Santa y de poder montarse en una barca. Hermosa experiencia de andar también en medio del mar, en medio del lago, allí en medio del mar de Galilea. Y qué bonito es lo que nos presenta también el aire, la frescura, pero también nos lleva a nosotros a reflexionar acerca de lo que nos va a presentar el Evangelio de San Mateo. Dice: de pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. De repente el mar se empezó a quitar. Jesús subió a la barca, ya iban mar adentro. ¿Y qué pasó? El viento empezó a colocarse fuerte. Las olas increpaban contra la barca y le entraba agua, y ya la barca, de tanta ola, de tanto estremecerse por el viento y de todo esto, ya iba en declive, es decir, iba a empezar a hundirse. Y además, algo que presenta el evangelista es que Jesús estaba durmiendo en la barca. Jesús estaba dormido, los discípulos estaban despiertos, los discípulos estaban asustados. El viento empezó a increparse, también el agua empezaron a casi hundirse, y Jesús estaba durmiendo lo más tranquilo, y los discípulos lo despertaron diciéndole. El Señor estaba descansando, una larga faena en el día, predicando, anunciando la palabra, curando a los enfermos, sanando a los que tenían espíritus inmundos y restableciéndolos y volviéndolos nuevamente a la relación con el pueblo. Un trabajo arduo que estaba haciendo el Señor, un trabajo fuerte, un trabajo que lo estaba agotando, y entonces quiso descansar allí en la barca. Estaba durmiendo, solamente estaban los apóstoles, la multitud ya no estaba, tenía tiempo para descansar. Y resulta que los discípulos no lo van a dejar descansar, porque van a venir asustados y lo van a levantar y le van a decir: Señor, sálvanos, que perecemos. Señor, sálvanos, que nos hundimos, que nos vamos a morir. Señor, sálvanos. Y esta expresión nos lleva también a nosotros a poder ver nuestra realidad cotidiana. También nosotros, en medio de las dificultades, incertidumbres, problemas, también le gritamos a Dios: Señor, ayúdanos. Señor, sálvanos. Señor, no dejes que muera a causa de estos problemas y dificultades. Señor, ven en mi ayuda. También nosotros exclamamos a Dios esto: Señor, sálvanos, que perecemos. Pero cada uno lo hace en medio también de su vivencia diaria, en medio de ese encuentro que tienes en la vida con los demás, los problemas, dificultades, incertidumbres, cuando estás pasando por momentos difíciles en medio de tu vida. ¿Qué haces tú? Pues también le pides a Dios. ¿Qué le pides a Dios? Señor, sálvanos. Señor, ayúdame. Señor, dame fuerza. Señor, dame valentía para superar todo tipo de inconveniente que pueda estar atravesando en medio de la vida. Los apóstoles estaban a punto de hundirse, tenían miedo, a lo mejor había entrado un poco de agua, el viento, todo empezó a increparse, y despertaron al maestro.
Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Cuántas veces también le clamamos a Dios, Señor, sálvanos, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, dame fuerza, Señor, dame valentía, Señor, dame sabiduría para poder enfrentar todo esto que está aconteciendo en medio de mi vida, en medio de mi familia? Aquel que tiene un hijo enfermo le dice, Señor, dame fuerza para poder superar esto que está pasando en mi familia. Y entonces clamamos a Dios, clamamos al Señor, pero lo hacemos con un corazón entregado en las manos de Dios. Entonces Jesús se va a despertar, le va a responder, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Qué tenían los apóstoles? Miedo de que se iban a morir, miedo. Entonces Jesús les hace una pregunta, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y aquí nos lleva a nosotros también a entender que si yo confío en Dios, si yo abandono mi vida en manos de Dios, mi fe tengo que acrecentar cada día. Tengo que acrecentar mi fe siempre. Todos los días tengo que acrecentarla para que cuando lleguen los problemas, dificultades, incertidumbre, no me vea yo tirado en el suelo, sino que me vea yo fortalecido con la gracia del Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo con autoridad, habló con autoridad, increpó al viento, increpó al mar, y sobrevino una gran calma. ¿Qué nos presenta eso a nosotros? Que después de la tormenta viene la calma. Después de tantos problemas y dificultades, inconvenientes, cosas difíciles en medio de nuestra vida, ¿qué va a sobrevenir? La calma. Pero que hay que tener fe, hay que confiar en Dios, hay que aprender a abandonar la vida en manos de Dios. Queridos hermanos, tenemos problemas, dificultades, incertidumbres, desgracias, pasamos por momentos difíciles en medio de nuestra vida. Hay que confiar en el Señor, hay que confiar en Dios, y después va a venir una gran calma, pero tienes que abandonarte por completo en las manos de Dios, en las manos del Señor. Hay que tener una entrega grande por Dios, porque después de los problemas y las tormentas viene la calma, viene la alegría, viene la paz. Tú no tienes que darte por vencido en medio de tu vida. Tú no tienes que darte por vencido en medio de los problemas, en medio de las dificultades. No, hay que armarnos de valor. Hay que tener una confianza en Dios. El viento que estaba fuerte, las aguas que golpeaban con violencia la barca, son los problemas. La barca es tu vida. Quien esté dentro de la barca, tienes que saber que allí tiene que estar Jesús, que allí tiene que estar el Señor. Tú estás llevando la barca, pero el que lleva el timón es Cristo. El viento fuerte, las aguas increpadas son problemas, dificultades, incertidumbres que van a llegar a tu vida, que van a llegar a tu familia, que van a llegar a tu lugar de trabajo, que van a llegar en tu experiencia cotidiana de la relación con los demás. Pero hay que tener fe, porque en medio de todo eso hay alguien que está llevando el timón de nuestra vida, que es Cristo, porque tú le has abierto el corazón, has preparado esa digna morada para Dios, y después de tantos problemas y dificultades va a venir algo muy hermoso, que es la calma, que es la tranquilidad, que es la paz que nosotros debemos tener en medio del corazón, porque confiamos en Dios, porque abandonamos nuestra vida en manos de Dios. ¿Sabe qué es triste? Cuando la persona empieza a desesperarse, cuando la persona empieza a no encontrarle sentido a la vida a causa de tantos problemas, cuando la persona empieza a achacarle culpas a Dios a vida y por haber, por todas las desgracias que están pasando en su vida. Querido hermano, si nosotros no obedecemos a Dios, vienen problemas, dificultades, incertidumbres, consecuencias garrafales en medio de nuestra vida. Pero después de todo eso, ¿qué nos lleva a nosotros? A confiar en Dios,
a abandonar nuestra vida en manos de Dios y va a venir la calma donde tienes que fortalecer tu vida, tienes que fortalecer tu ser en esa experiencia grande que tienes que tener con el Señor. Tú no tienes que darte por vencido, tú no tienes que tirarte por el suelo, tú tienes que ser una persona valiente, una persona que se esfuerza en seguir al Señor, en cumplir su voluntad, en vivir en paz en medio de la vida, en fortalecer la fe todos los días, en el encuentro personal que tienes que tener con el Señor. Y entonces los apóstoles estaban maravillados y decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Él es Cristo, el que viene a darle consistencia a nuestra vida. Querido hermano, ármate de valor, ármate de valentía, confía en Dios, sé obediente a la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios y lleva esa palabra también a los demás. No tengas miedo de darla a conocer al otro, de darla a conocer en esa experiencia hermosa, cercana, gratificante de la relación con los demás. Abre el corazón a Dios, deja que Dios obre en medio de tu vida, fortalece la fe. ¿Qué te cuesta fortalecer la fe? ¿Qué te cuesta obedecer la palabra de Dios? ¿Qué te cuesta hacer la voluntad de Dios? Mire, van a venir problemas, sí, dificultades, sí, inconvenientes, incertidumbres, desgracias, momentos difíciles, sí van a venir, porque tenemos que vivirlos, pero de allí tenemos que salir fortalecidos en la fe, en la confianza y en el abandono, puesto en las manos de Dios nuestro Señor. Y que esta palabra de Dios que hemos escuchado nos lleve a nosotros a discernir claramente que nuestra vida está en manos de Dios, que debe estar en manos de Dios, que debemos aprender a oír la palabra de Dios, que debemos ser obedientes a la palabra de Dios y que debemos fortalecer nuestra fe en Dios nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, es momento de presentar la ofrenda del pan y del vino ante la presencia de Dios. Te invito para que presentes tu vida, presentes tu familia y presentes también tu ayuda a la iglesia en sus necesidades. Que presentes ese granito de arena para ayudar también a los pobres, a los humildes, a los sencillos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por ese pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y para toda tu santa iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tus santos misterios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro.
Por él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos unirnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, San Nicolás, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra,
concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos el abrazo de la paz. Se les aprecia con todo el corazón. La paz del Señor esté contigo. Yo también, Padre. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, y si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Bendice alma mía al Señor, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Oramos a nuestra Madre, María Santísima, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga, Dios les acompañe siempre. Amén.